Hola, el siguiente paso pues sería hacer un análisis de datos, lo que se conoce como EDA, más el preprocesado. Esta etapa probablemente es de las más importantes dentro de un proyecto de Machine Learning y Deep Learning. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente conocer los datos que estamos tratando y además vamos a tener que hacer una limpieza inicial que está más fundamentada en la limpieza de los datos erróneos, de aquellas columnas que inicialmente no consideramos como importantes. Vamos a hacer una visualización para entender nuestros datos y también una limpieza final fundamentada en variables que no estén correladas con nuestra variable objetivo. Si tenemos variables en nuestro data frame que realmente no tienen ningún tipo de correspondencia y correlación con nuestra variable final, nuestra variable objetivo de salida, pues entonces no tiene sentido utilizarla para entrenar nuestra red neuronal. Bien, vamos a irnos a Jupyter y vamos a realizar este paso 3. Bien, pues lo que haremos aquí en el paso 3, una vez que ya tenemos nuestro data frame, ya lo tenemos cargado, hemos visto la pinta que tenía ese data frame y ahora pues podemos hacer una limpieza inicial, para lo cual yo recomiendo en primer lugar verificar cuántos valores nulos hay en nuestro data frame. Para eso, vamos sobre el data frame que tenemos, aplicamos el método isNull y después realizamos la suma de todos los valores nulos de cada columna. Si esto lo ejecutamos, pues lo que nos está diciendo básicamente es que, por ejemplo, de la columna de la variable de superficie en metros cuadrados construidos, tendríamos 126 registros de los 21.700 que tienen valores nulos. Sin embargo, hay otras variables como por ejemplo el número de habitaciones que no tienen ningún valor nulo. Todos los registros tienen un valor correcto dentro de esa variable. Bien, pues esa, digamos, es la verificación inicial del número de nulos que tenemos en nuestro data frame. Obviamente tenemos muchísimas variables con un volumen alto de valores nulos. Por tanto, tampoco tiene sentido coger todas las variables para entrenar el modelo si vemos que están esas variables muy sucias, con un alto valor de valores nulos. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta limpieza inicial? Pues en esta instrucción vamos a ir haciendo un chequeo muy importante para descartar variables que tienen un alto porcentaje de valores nulos. Está preparado para que sea lo más genérico posible y así lo pueda adaptar a su caso de uso. Vamos a explicar paso a paso cada una de estas instrucciones. En primer lugar, vamos a crear una serie, lo que sería un data frame de una única columna, que vamos a denominar df-bar. Aquí básicamente lo que vamos a cargar es el data frame con la suma de todos los valores nulos. Es decir, lo que hemos visto anteriormente, básicamente ahora lo vamos a cargar y vamos a construir un nuevo data frame de una sola columna, lo que se conoce como una serie de pandas. Vamos a definir una variable que es el porcentaje de eliminación. Lo ponemos como 0,1 y lo que va a significar es que si el 10% de los registros de una determinada columna está como nula, no vamos a tener en cuenta esa variable. Obviamente esto lo puede adaptar a su caso de uso simplemente cambiando este porcentaje de eliminación. Todo lo que vamos a hacer a continuación simplemente son cálculos y sentencias típicas de pandas. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a quedar en dfbar con todas aquellas variables cuyo valor de nulos es inferior al porcentaje de eliminación por la longitud del data frame. ¿Qué significa todo esto? Pues sabemos que la longitud de nuestro data frame eran los 27.000 registros. El porcentaje de eliminación es 0,1, el 10%. Por tanto, si nuestra columna, nuestra variable, tiene un valor de nulo por debajo de 27.000 por 10%, es decir, 2.700, si no tiene más de 2.700 registros erróneos, entonces nos vamos a quedar con esa variable. Sin embargo, en las situaciones en la que el valor de nulos de esa variable es superior a esos 2.700, no vamos a tener en cuenta esa variable. Eso es básicamente lo que estamos haciendo con esta sentencia. Una vez que tenemos esto, pues ya podemos definir la lista de variables OK, es decir, esa lista de variables que al final vamos a utilizar en nuestro modelo, como el índice de ese data frame bar. Es decir, el índice no es más que esta primera columna de la serie. Por tanto, nos estamos quedando con las etiquetas de las variables que no superan ese 10% de valores nulos respecto a la longitud total del data frame. Por último, ya sobre nuestro data frame original que hemos cargado, vamos a filtrar de tal manera que únicamente nos vamos a quedar con esa lista de variables. Si ejecutamos toda esta sentencia, pues vemos aquí que hemos eliminado ciertas variables. Por ejemplo,
Vámonos al resumen que teníamos aquí y vamos a ver el primer caso. La primera variable que tenemos con valores erróneos sería la de superficie en metros construidos. Serían 126. ¿Qué ocurre? 126 es menor que los 2700, que sería el 10% de la longitud del data frame. Por tanto, es una variable que deberíamos quedarnos. De hecho, si vemos el resultado, pues aquí vemos que esa variable sigue en nuestro data frame. Pero sin embargo, ahora si nos movemos a la siguiente variable de superficie en metros cuadrados útiles, son 13.514. Eso es superior a 2.700. Por tanto, como supera el 10% de valores erróneos, esa variable, nuestro modelo y nuestro data frame ya no la mantiene. Ya vemos que aquí directamente pasa al número de habitaciones. Eso es lo que conseguimos con todas estas sentencias que comentamos aquí y, como decíamos, es algo que puede reutilizar a su caso de uso. Bien. ¿Cuál es lo siguiente que vamos a hacer? Pues vamos a eliminar registros que tienen algún valor erróneo. Hemos visto hasta el momento que hemos eliminado columnas que consideramos que tienen un alto porcentaje de valores erróneos y ahora siguen existiendo una serie de registros con alguna de sus columnas con un valor nulo. Podríamos hacer dos cosas. Primero, la sencilla es la que vamos a hacer en este caso de uso, que es simplemente todos aquellos registros que tienen algún valor erróneo en alguna de sus variables, vamos a eliminar ese registro por completo, esa fila por completo. Sin embargo, podríamos optar por otra estrategia, como veremos en otros casos prácticos más avanzados, y es interpolar valores teniendo en cuenta el resto de valores que tenemos en esa variable, puesto que así no descartamos el registro por completo. En este caso de uso, vamos a hacer como comentábamos, la eliminación de todos los registros que tienen algún valor erróneo en alguna de sus variables. Si ahora ya hemos limpiado tanto las columnas como los registros con valores erróneos, si volvemos a verificar cuál es la suma de valores erróneos de las variables que quedan en nuestro data frame, vemos que ya están todos a cero. Este es un poco el objetivo de esta limpieza inicial, el tener un data frame bastante limpio donde todas las variables tengan valores nulos igual a cero, es decir, no haya ningún valor nulo. Este es el primer paso que debemos hacer. Una vez hemos llegado aquí, pues es buena práctica ver los datos estadísticos. Los datos estadísticos simplemente se aplican con el método describe sobre el data frame. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, el número promedio de habitaciones en esta columna de min, pues el número promedio es 3,01. ¿Cuál sería, por ejemplo, el número de baños promedio? 2,03. Podríamos ver aquí, por ejemplo, también que la mediana del precio de venta, que es nuestra variable objetivo, la mediana es 380.000 euros, el 50%, el percentil 50%, es decir, la mediana. Pero sin embargo, el promedio es 632.592. Esto es importante también verlo, porque al final lo que nos está diciendo esto es que hay outliers de tal manera que el promedio y la mediana son muy diferentes. Por eso tiene que haber outliers de un valor muy elevado, porque de esa manera la mediana está elevándose mucho más allá del valor mediano. Pero bueno, son al final una primera toma de contacto estadística con nuestros datos.